Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Quiero hablar acerca de verdades en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 11, el verso 22. También pueden leer Romanos 9, que habla acerca de la elección de Israel. También Romanos 11, que habla de el remanente de Israel y la salvación de los gentiles. Creo que este tema va a llevar muchos minutos. Será una enseñanza muy larga. ¿Por qué quiero hablar de esto? Quiero hablar de eso porque hoy nos han dicho que la nación del Señor es Israel. Y la verdad, si leen aquí, la palabra de Dios no nos explica que esta nación que estamos viendo de Israel no es suya. ¿Por qué? Porque ya se ha escuchado mucho esto, que si hay una nación espiritual del Señor, esta es una mentira. Digo verdad en Cristo, no miento. Nosotros nos basamos en las Escrituras. No escuchamos cuentos o ideologías interminables. Vivimos por la palabra de Dios, por revelación, porque hay mucho que explicar aquí. ¿Dónde quiero empezar? Antes de leer cualquier cosa, porque casi no voy a leer. Si leeré será 2 de Corintios 11, 22. Lo demás lo entiendo y puedo explicarlo. ¿Qué es lo que quiero decirles antes? Yo creo que todos sabemos que desde el Antiguo Testamento sabemos que en Egipto era la primera potencia del mundo. Entonces el faraón tenía a todo el mundo bajo sus pies. Y dentro había muchas razas. Entonces había un pueblo, un remanente, porque no era nación, era un remanente, que eran los israelitas. Entonces eran gente que estaba muy oprimida por los egipcios, porque son los que gobernaban. Entonces hacían lo que querían con los israelitas, porque vemos claramente que los israelitas eran esclavos. Entonces, por misericordia, Dios levantó a Moisés. ¿Para qué? Para que venga y rescate a este pueblo y los lleve a un lugar para que le puedan adorar. Entonces nosotros escuchamos estos acontecimientos. Entonces cuando Moisés llega hay una batalla espiritual contra el faraón y todo el pueblo de Egipto. Pero como Dios es poderoso, entonces Dios rescató a este pueblo y lo llevó cruzando el Mar Rojo y llegar hasta el desierto. ¿Qué pasa? En el desierto vuelve a surgir otro problema mayor. Estos mismos israelitas, este pueblo, este remanente que Dios rescata en manos del faraón, empieza a levantarse contra Dios. Vean algo así. ¿Por qué? Porque la Biblia explica claramente que en el desierto mucha gente tentaron al Señor. O sea que otro pueblo, este mismo remanente que estaba ahí, otra gente se vuelven a levantar contra Dios. Ahí es donde la idolatría se subió a otro nivel. Ya existía la idolatría en los tiempos de Abraham, en los principios, pero desde el desierto la idolatría toma otro nivel, donde la gente entra en el pecado, pero los mismos israelitas. Entonces el Señor se enojó en el desierto terriblemente. Y la Biblia explica que muchos murieron en el desierto por desobediencia. Entonces desde ahí, este mismo pueblo, este remanente, también volvió a seguir, generación tras generación, con los profetas. Y muchos de estos, muchos murieron por rebelión. Entonces los que obedecían a Dios, en los pocos que había,
son los que se salvaron y descansaron. Podemos ver como Moisés, David, etcétera, y etcétera, Jacob. Entonces, toda esta gente se salvó porque obedecieron a Dios. Pero los que no obedecieron a Dios son los que murieron. Y así van naciendo hijos e hijas de generación en generación. Hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por misericordia otra vez, Dios dijo de antemano, profetizando que iba a enviar a su Hijo, porque los profetas profetizaron que iba a llegar el Mesías para morir por toda la humanidad. Entonces, por esta misericordia y compasión, Dios envió a su Hijo para venir a llamar otra vez al arrepentimiento a estos hijos de los israelitas que murieron, estos rebeldes. O sea, Dios tiene mucha misericordia. Entonces vuelve a levantar a Jesús para que venga a llamar a esta gente que aún le sigue amando. Que vengan, que todos se arrepientan. Pero cuando Cristo llega otra vez, este mismo pueblo vuelve a levantarse contra Dios. O sea que fue un problema mayor. ¿Por qué? Porque era el remanente que quedaba de los antepasados, que Dios los amaba, porque desde el desierto Dios amaba a esta gente. Cuando el faraón les tenía como esclavos, sus antepasados, entonces Dios amaba a esta gente y quería que le adoren. Entonces estos hijos que han pasado de generación en generación hasta el tiempo de Cristo, forman el pueblo santo del Señor. No era una nación. Era un pueblo que creía en Dios. Son los que el Señor ha llevado de generación en generación. Pero los rebeldes se levantaron contra Dios. Y cuando Cristo viene, el Señor les viene a llamar al arrepentimiento, a fin de que vuelvan a los pies de Dios. Y ellos se levantan contra Dios. Entonces la Biblia explica ahí que un pueblo que estaba ahí aparte, que también era reservado, entonces Dios escoge a este pueblo. Ahora este pueblo viene a ser el otro remanente del Señor. O sea que también vienen a formar parte del remanente de Israel. O sea, ellos también entran coherederos con Cristo. Porque Dios es justo y fiel. El Señor no hace acepción de personas. Eso también era para ponerle celos a los maestros de la ley, los escribas, porque eran los verdaderos judíos. Entonces, este pueblo que estaba oculto, el Señor vuelve a levantarlo. Por eso dicen las Escrituras en el libro de Juan: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, este pueblo que estaba aparte ahora también viene a formar parte de Israel. Este remanente que se quedó, todos coherederos con Cristo. O sea, hay que entender eso. Por eso Pablo, en el libro de 2 de Corintios 11, aquí dice, en el verso 22, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Ahora la pregunta es, ¿Pablo era un nativo de Israel? Claro que no. ¿Era nativo hebreo? Tampoco. Pablo era un romano. Pablo nació en Roma. Y la Biblia lo explica también en el libro de Romanos. Pablo era un romano. Ahora, ¿por qué Pablo viene a formar parte de los hebreos israelitas? ¿Por qué? Porque también el Señor le había llamado de antemano. Ahora también viene a formar parte de los israelitas y del pueblo hebreo. También descendiente de Abraham. O sea, hay que entender estas cosas. Por eso estoy diciendo desde el principio que no hay una nación especial para Dios, sino los que creen en Dios. Son los que vienen a formar parte del pueblo de Israel. Todo aquel que recibe al Señor como Salvador, esta persona también viene a formar parte del pueblo de Israel. Ya es un israelita en Cristo, también es un hebreo y descendiente de Abraham, hasta nuestros tiempos.
Por eso si leen donde es citado aquí Romanos 9, elección de Israel, ahí se explica que un pueblo que no era conocido ahora viene a ser el pueblo del Dios viviente, que lo formamos también nosotros, que nosotros no nos contaban de antemano, pero éramos escogidos de Dios, reservados. Ahora también venimos a formar parte de Israel, del pueblo hebreo y descendientes de Abraham, coherederos con Cristo, de la promesa. O sea, hay que entender estas cosas. Pero ¿qué diremos a esto? Si entramos en el libro de Romanos 11, también se habla del remanente de Israel. Ahora se habla de la gente que se rebelaron contra Dios. Gente que Dios ha escogido antes. Ahora ellos por rebelión han caído. Pero la Biblia explica que si el remanente de Israel que se habla, o sea, la elección de Israel que se habla en el Romanos 9, si ellos hacen la obra de Dios como debe ser hasta el final, Dios volverá a hacer que este remanente de Israel que se habla en el capítulo 11 de Romanos vuelva a ser recibido, porque el Señor los llamará. Pero ahora no se habla de todos. Dios mismo escogerá en el remanente de Israel esos antepasados que se rebelaron contra Dios. El Señor mismo escogerá gente ahí que volverán a venir a Él. Gracias a este pueblo que estaba ahí oculto de antemano. O sea, si ellos hicieran bien la obra del Señor, Dios volverá a acoger al remanente de Israel que se rebeló contra Él. Y ellos volverán a ser parte del pueblo de Israel. También hablan de la salvación de los gentiles. Entonces, también habrá otro pueblo que no tenía nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, Dios también llamará a esta gente. Y Dios recibirá a todos. O sea que esto es lo que se debe explicar a la gente. ¿Por qué? Porque vemos hoy que la nación de Israel, muchos presumen demasiado. Y ellos dicen que son el verdadero pueblo de Dios. Pero no es verdad. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, esta persona también forma parte de Israel. Forma parte del pueblo hebreo. También es descendiente de Abraham y coheredero con Cristo. O sea, no hay una nación especial para el Señor. Simplemente es un remanente. Todo eso tiene que cumplirse hasta el fin, donde Dios recibirá a todos. A los que Él mismo prefiere, estas personas vendrán. No todo el mundo entrará en el reino de Dios. Simplemente los que Dios mismo tenga misericordia. Ellos son los que vendrán a formar parte. No importa si algunos se rebelaron contra Dios, pero Dios volverá a acoger a estas personas. Esto es lo que se debe explicar a las personas. Vemos a los israelitas, a la nación de Israel, que la gente presume. Ahí los rabinos andan con el Torah. La gente está ahí hablando como si ellos son los únicos siervos y siervas del Señor. Pero no explican a la gente la verdad. Doy gracias a Dios a una hermana que explicó eso ayer. Aunque la gente empezaron a enviarle lluvias de críticas. Por eso he venido hoy para explicar eso. O sea, esta hermana fue valiente ayer para explicar eso. Que no existe una nación espiritual especial para Dios, sino los que creen. Este remanente de Israel que se habla en el Antiguo Testamento no era una nación, sino gente que querían adorar al Señor en verdad y en espíritu. Y esto ha pasado de generación en generación hasta nuestros tiempos. Todos los que confiesan que Jesucristo es el Señor son los que vienen a ser el pueblo santo de Dios. Son israelitas todos, son hebreos todos, son descendencia de Abraham todos y son coherederos de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Hay que dejar de mentir a la gente, porque los israelitas presumen demasiado. Esta nación de Israel
presumen que son los que tienen la Torá y que creen que pueden hacer lo que quieran y menosprecian al resto de cristianos en el mundo. Porque yo veo estas cosas en las redes sociales. Ellos hablan a su antojo, menospreciando a todos. Pero la palabra de Dios explica las cosas bien. En el libro de Romanos 9 y el capítulo 11, entre la elección de Israel, que son un pueblo que estaba ahí oculto, pero también habían sido llamados de antemano. Y en el capítulo 11 de Romanos explica el remanente de Israel, los antepasados que se rebelaron contra Dios y han pasado de generación en generación hasta nuestros tiempos. Esta gente sigue existiendo, que Dios ha llamado gente de antemano. En vez de hacer la obra, ellos se apartan y se rebelan contra Dios. Entonces, Dios, para ponerle celo, vuelve a levantar a otro pueblo, que se habla en el libro de Romanos 9. Y para no hacer acepción de personas, Dios vuelve a levantar hasta gentiles, que también vengan a formar parte del pueblo santo, porque Dios no hace acepción de personas. Amados hermanos y hermanas en la fe, no quiero que nadie les engañe. Muchos israelitas de nación lo saben, pero ellos se han dejado llevar por todo. ¿Para qué? Para que les vean como una nación especial. Porque esto venimos escuchando esto hace tiempo. No, esta Israel como nación es la Israel de Dios. Es especial entre todas las naciones. No es verdad. Esta es la mayor mentira que el enemigo ha metido a los oídos de los israelitas. Dios no tiene una nación especial. Dios tiene un pueblo santo, los que creen en Él. Estos son los verdaderos israelitas, que nacieron desde Egipto hasta nuestros tiempos. Era un remanente, no una nación. Hay que hablar la verdad a las personas. Yo no menosprecio a la nación de Israel, no. O sea, solo hay que hablar con la verdad. Nosotros decimos las cosas como deben ser, no engañando a nadie ni adulando a nadie. No hay nada que se busque en esto, simplemente hay que dar la verdad de la palabra de Dios a la luz, para que la gente entienda que esta nación Israel no es el pueblo especial de Dios, como se ha venido diciendo y se sigue diciendo. Por eso vemos a los israelitas presumir mucho que tienen la Torá y van ahí hablando a su antojo, diciendo que nosotros los cristianos no somos del pueblo de Dios. Pero no es verdad. Dios no hace acepción de personas. Todo el que confesare que Jesucristo es el Hijo de Dios, este será salvo y viene a formar parte de Israel. Es un remanente, no es una nación. Vuelvo a reiterar, para que no vivamos en el engaño. Ya nos han engañado bastante. Y digo a estos rabinos que conocen esta verdad, tienen que arrepentirse, porque ya han hecho mucho daño al resto de cristianos en el mundo. Estas personas tienen que arrepentirse, porque a paz nos llamó el Señor. Dios no hace acepción de personas. El plan de Dios es que todos sean salvos y no que perezcan. Dejen de hablar a vuestro antojo. Por favor, israelitas. Dios es Dios de todos. Simplemente la gente son los que rechazan a Dios. Cualquiera que rechace a Dios, al final perecerá. Pero todos los que vienen con un corazón sincero al Señor, Dios los recibe. Y todos estarán en el día del milenio, en la fiesta de bodas. Todos los que crean estarán ahí. No importará raza, ni lengua, ni pueblo. Todo el que confiese que Jesucristo es el Señor estará en el milenio y todos vivirán en paz. Que el Señor les guarde.